Ser podcast. Se nos rompió el amor y apenas lo usamos. Yo buscaba algo más, tú te lavabas las manos. Leticia G. Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal, Pepa? Pues bien, aquí estamos. Oye, es un placer tenerte. Acabas de publicar en Caballo de Troya tu primera novela, Papá nos quiere. Bueno, ¿qué tal la experiencia, lo primero? ¿Cómo es debutar en el mundo literario hoy en día? A ver, pues es una experiencia muy emocionante y también como que me genera una curiosidad inmensa, sobre todo al principio, ¿no? Cómo iba a ser recibido el libro, no sé, cómo me sentiría yo también al poner una novela en el mundo, que no dejas de presentar algo que es muy tuyo, ¿no? Y claro, una experiencia pues radicalmente diferente. Luego la experiencia de la edición con Sabina ha sido súper interesante también. Creo que, que me ha aportado mucho como escritora, pero también a veces leo textos de otros escritores y de cara a eso también creo que me ha aportado muchas herramientas. Mencionabas a Sabina, es Sabina Urraca, que es la editora de este año de Caballo de Troya, que es la editorial que, bueno, pues ella es un poco la que elige que cada mes a qué autor o autora publica, y tú eres una de ellas en la selección que ella ha hecho en este libro que, bueno, es una novela sobre la familia. Hay muchísimos relatos sobre la familia. ¿Por qué y cómo surge esta historia o por qué, de dónde nace? A ver, esta historia surge sobre todo en una época en la que leí muchos libros sobre los efectos de los traumas infantiles en los niños y en los adultos, ¿no? Y también yo estaba realizando mi propio proceso de intentar sanar algunas heridas de mi infancia, ¿no? Y de aceptación y de reconocimiento, y pensé que tenía muchas ganas de dar voz a una hipotética voz, ¿no? De una niña que vive en un ambiente pues asfixiante, que además yo creo que para todos los niños su familia es como la verdad absoluta, ¿no? Y pensé, puedes tener mucha suerte y que tu familia sea un trampolín, o puedes tener mala suerte y que tu familia sea una cárcel. Entonces, han surgido de todas esas preguntas que yo me iba haciendo, ¿no? Es una cosa muy curiosa esto que dices de la cárcel. Hemos visto hace poco La Mesías, que es la serie de los Javis, donde también la familia es algo que constriñe. O yo recuerdo que Carlos Saura, el director de cine, decía que la familia es el primer punto de la corrupción, para que se produzca la corrupción. Y es verdad que la familia siempre la miramos como ese entorno que protege, al que volver cuando tienes una crisis, pero también puede ser pues la caja de Pandora de todos los traumas, como en este caso, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo creo que nos aferramos socialmente a una idea como de algo, una ilusión casi de lo que es la familia, y hay un mandato social de que tu historia o tu relación con tu familia sea maravillosa. Nos obligan un poco a satisfacer esto, y entonces se deja de lado toda la gente que siente que no puede, ¿no? Que no puedes satisfacerlo. Entonces yo creo que ahora mismo, también creo que la familia es la primera experiencia del amor, y nos dan el significado del amor, del amor a nosotros mismos y de nuestra relación con el mundo. Entonces, como hemos empezado un poco a atacar al amor romántico en la pareja, le ha llegado el turno a la familia, porque ahí el amor romántico se vive muy intensamente, yo diría que casi como una adoración, ¿no?, absoluta de los niños a sus padres, que yo me doy cuenta que les preguntan a ellos todas las respuestas del mundo, ni siquiera se paran a buscarlas o contrastarlas, ¿no? Ellos son como la verdad absoluta. Total. Y hay ese paralelismo con la religión. Es una familia muy católica, y quizá ese catolicismo es también lo que lleva a encerrar a esas dos niñas, sobre todo, ¿no? Eso, hay un Madrid todavía que no, o hay un tipo de familia que todavía no se ha despojado de todo eso. A ver, yo opino que es una forma de vivir la religión enfermiza, ¿no? Porque yo pienso, al igual que con la ciencia, que nada es malo per se, es como tú lo utilices.
Sí que creo que venimos, obviamente, de, pues no sé, ha habido una dictadura franquista, ha habido muchísima religiosidad, yo creo que vivida como una cárcel, ¿no? Indicaba a las mujeres que solo podían ser madres, todo el mundo se tenía que casar, etcétera, y eso no es tan fácil limpiarlo, no ha sido hace tan poco, ¿sabes? Entonces sí, yo sí que creo que además lo que ocurre en una casa nadie lo sabe y una familia es un terreno de impunidad absoluta. Y antes te decía lo de La Mesías, que es la serie de los Javis, donde esos niños encerrados, también por la religión, quizás su salvación es el cine. En este caso, la salvación de la protagonista que cuenta esa historia es su hermana, ¿no? ¿Y qué otra salvación? No sé si hay algo a lo que aferrarse en esos momentos, si los niños tienen algo. ¿Cómo te planteabas tú también esa relación entre hermanas? Para mí, la hermana Jade es la expresión de un deseo y una esperanza, porque Jade reconoce las dinámicas violentas que ocurren en ese hogar, ella lo ve, ¿no? Entonces para mí es el papel que desearía para la sociedad. Si pusiésemos nombre, ¿no?, a estas cosas que ocurren en familia, que por otra parte consideramos intolerables una relación de pareja, ¿no? Una pareja posesiva, que nunca te dice te quiero, que nunca te abraza, chantajista. Ya sabemos que es maltrato, pero en las familias está como normalizado, ¿no? Hay violencias muy sutiles. Entonces ella se aferra a Jade porque Jade es la verdad. Desearía que fuésemos como sociedad más sinceros, honestos con nuestras propias vivencias. Y ella se aferra también a los libros, a la literatura y a los sueños. Yo creo que los sueños son la expresión también de una ambición, que es tener una vida mejor, ¿no? Y para ti como ahora como escritora, pero entiendo que también como lectora, ¿la literatura también ha sido una salvación, como para mucha gente en muchos momentos? Sí, ha sido un refugio pues de soledades. Además, yo creo que yo era una niña muy curiosa. No se me permitían hacer muchas cosas, entonces yo pensaba, vale, yo no voy a poder experimentar muchas cosas, pero yo voy a saber qué se siente porque lo voy a leer en los libros. Entonces sí que siento que ha sido como una ventana al mundo, ¿no? Y sí me ha librado de la soledad también. El libro, además de contar la historia de esta familia y de estas chicas, de estas niñas que viven en esa familia tan cerrada, es verdad que también es el proceso de liberación, el proceso de darse cuenta, que es bonito asistir a ese proceso porque casi empieza en una oscuridad y acaba en una luz, ¿no? No sé cómo te planteabas cómo narrar todo ese proceso. A ver, tenía muy claro que quería hacer una conexión entre el dolor infantil y el dolor de la adulta, porque he leído muchos libros muy interesantes de infancias difíciles, pero se acababan un poco y parecía como, bueno, y todos felices, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿y qué ha pasado con este adulto, no? ¿Qué habrá sido? Entonces yo pensé, yo quiero que haya una adulta. El proceso, o sea, la escritura acompaña el proceso de liberación, porque al principio está muy presente la infancia. Y el terapeuta ya casi no tiene una vida propia, ¿no? Su vida transcurre entre esa terapia y esa infancia. Y hasta que llega un momento que como que desaparecen, ¿no? Y ella coge más espacio. Y sabía que quería un final antirromántico, creo que lo he conseguido. Sabía cuál quería, estaba súper segura de cuál sería el final. Y claro, tuve que hacerlo también en etapas de su propia liberación del cuerpo, ¿no? A través del cuerpo se libera, que me inspiré un poco en El amante de Marguerite Duras, porque para mí no es una historia tan erótica, sino una historia de determinación y de independencia, ¿no? Hace un acto súper radical para su familia, para definirse como un individuo frente a ellos. Entonces, pues todo eso también, para mí está un poco ahí también. Y mencionabas a Marguerite Duras, ¿qué otros referentes o qué otras lecturas crees que te han podido ayudar o te han influido a ti también? Porque te estamos conociendo como escritora, entonces, ¿cómo eres como escritora o cómo te gustaría ser? Que también los gustos de una también dicen un poco dónde nos gustaría estar. Sí, a ver, es muy curioso porque incluso mirando atrás en mis lecturas infantiles, creo que ha habido cierta influencia. Por ejemplo, leí mucho Celia y creo que la voz de la niña, como inocente, sí, pero que te está metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y te lo está contando a su manera, pero te está diciendo unas cosas muy fuertes y a su vez te puedes reír porque hay gente que se ríe con el libro. Pues yo creo que está ahí la Celia de Elena Fortún de alguna manera. Mira, también un libro que me impactó muchísimo, El sí de las niñas. Pensé, claro, tú dices que la niña decía sí,
y era el amor a su familia, era decir sí. Y hay todo un capítulo que habla del no de los padres que le arrebatan su no a su hija y su hija todo el rato tiene que decir que sí. Pues eso está ahí también. Y también hay una cosa que es que el libro retrata una familia, pero claro, lo que tienen las familias es que al final son microcosmos de toda una sociedad. Y es una sociedad madrileña, es un Madrid pegado o alejado de la M30, pero que quiere ser el barrio Salamanca. O sea, hay un clasismo, hay una... Bueno, también lo que en los 90 o en los 80 y los 90 era como casi una mentalidad, ¿no? Lo que había que conseguir. ¿Cómo lo has retratado muy bien, esa cosa de esa meritocracia, ¿no? Esa clase baja que quiere ser clase alta, ¿no? Muchas gracias. Sí, creo que, claro, ese poner como el aparentar, que es verdad que es un clásico de la tradición española, ¿no? El de puertas afuera ser de una manera, es lo que también hace que los padres expriman a sus hijas y a sus hijos, ¿no? Porque al hijo también le eligen un camino para que no puedan desviarse de ese camino que igual les provocaría vergüenza o les quitaría a ellos como brillo. Entonces, los padres eligen que tienen que estudiar su hija y no es tan descabellado. Todavía hay padres que quieren que sus hijos estudien ciertas carreras, que se dediquen al hotel de la familia o etcétera, solo por el dinero, ¿no? Total. Bueno, y hay otra cosa, que es que se muestran esas dinámicas. Tú antes decías, estamos desmontando los mitos del amor romántico, nos quedan desmontar los mitos en torno al amor en la familia, pero también retratas muy bien cómo se dan las situaciones de poder y sobre todo machistas dentro de una familia, ¿no? Con ese padre y esa madre, y cómo esa madre, en vez de salir fuera, pues lo baja hacia sus hijas, ¿no? Cómo se da el poder y cómo se da la violencia, porque también es una violencia la que estás relatando. Estoy de acuerdo, es una familia muy jerarquizada, ¿no? El padre está arriba de todo, la madre casi no diría que después, o sea, diría que cuando el hermano crece se nota que el hermano coge incluso un puesto por encima de su madre, ¿no? Y la madre creo que ella decide, o quizá no lo pueda decidir, pero ella hace que sus hijas, ella quiere que sigan ese rol, ¿no? Porque su forma de entender el mundo es esa y no conciben una mujer libre en esa familia. Entonces, claro, la única forma, ¿no? para ellos de prosperar, incluso como unidad familiar, es que nadie se aleje de ese pensar ni de esos valores que imponen incluso con la violencia. Es tremendo. Y hay otra parte que me ha interesado, que es la relación con la comida, ¿no? El control hacia la comida. El que haya tenido una enfermedad, un trastorno alimenticio, sabe lo que es. ¿No? Describes a esa madre obsesionada con que la hija coma y esa hija con el estómago totalmente cerrado, ¿no? Y cómo la comida también es algo que tiene que ver con el propio cuerpo. Esta es muy presente en la portada, que es maravillosa, que también demuestra, ¿no? En qué momento o en qué parte de la sociedad estamos. No sé por qué te interesaba el elemento de la comida para contar también esa presión. Bueno, yo creo que el alimento, ¿no? Es algo muy simbólico. Incluso cuando decías lo del cuerpo, pensaba un poco en la religiosidad de la novela y el tema del cuerpo de Cristo, que es un pan que tomas, ¿no? Y supuestamente, bueno, debería tener como, no sé, unos efectos, ¿no? Incluso tomas el cuerpo de Cristo y lo metes dentro de ti. Es como casi como... un poco caníbal. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, yo creo que, claro, que el creer que tus hijos son de tu propiedad, como a veces ocurre, supone que el control sobre incluso su propio cuerpo es absoluto, ¿no? Ya conocemos historias de padres que todo el rato llaman gordos a sus hijos, llaman flacos. O sea, yo creo que hay algo como muy fuerte que también se traduce en el cuerpo. Yo creo que el dolor psíquico que se producen, lo llevamos dentro y se traduce en síntomas como incluso dejar de querer no comer, ¿no? Que para ella no quiere parecerse a su madre porque no quiere crecer, no quiere convertirse en un ser más débil de lo que es, ¿no? Que lo ve en su madre y yo creo que uno de los conflictos está ahí. Y también el conflicto de la sexualidad, ¿no? Si no se puede conformar como un ser sexual, ¿cómo va a querer desarrollar su cuerpo? Es que eso es imposible. Total. Y tú eres programadora de profesión, como la protagonista. Claro, ¿cómo llegas a la literatura o cómo surge el deseo de querer escribir? Pues mira, surgió desde muy pequeña.
La verdad es que, de hecho, la primera vez que me recuerdo pensándome como una escritora fue cuando leí era muy pequeña, leí los diarios de Ana Frank y yo escribí un diario y pensé, ala, que hay una niña que ha escrito un diario y le han publicado. Y pensé, bueno, pues igual alguien de mi familia encuentra mi diario y deciden que lo pueden publicar. Entonces yo creo que fue como la primera semilla, ¿no? Y luego se fue cristalizando pues haciendo cursos de escritura. Bueno, la lectura, obviamente una pasión. Yo creo que cualquier persona que escriba primero se forma como lectora. Sí. Y luego pues fui haciendo cursos y todo fue surgiendo un poco, ¿no? Como recuperé yo creo que recuperé el deseo. Como que lo había dejado estancado y olvidado y el escribir fue volviendo a mí. ¿Y te dedicas a la programación? Me dedico a la programación. Oh, ¡qué maravilla! O sea, eso también es interesante. Escribir. Claro, sí, un poco más difícil, pero también es escribir. Bueno, pero hay gente que dice que no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, porque hay un lenguaje, una sintaxis, y tú no puedes poner lo que te dé la gana donde te dé la gana, porque puedes romper toda la estructura, todo tiene que tener un sentido, una lógica, tiene que ser funcional, y en la escritura también hay mucho de eso. Oye, qué interesante. Oye, esta es la primera novela, te felicitamos por ella, la hemos leído con mucho gusto, esperamos que los oyentes de la SER también se animen a hacerlo. Hay una segunda en preparación. ¿Cómo es el proceso porque las directoras de cine, por ejemplo, dicen que la segunda es como una losa, porque es todo lo que, o sea, como sea peor que la primera, ¿qué hago? ¿Cuál es la presión ahora? ¿Cuál es tu estado emocional ahora? A ver, yo creo que como no he sido como Rosalía lanzando un disco, esa presión bueno, espérate, tan enorme no existe, ¿no? Yo creo que la presión que tengo, aunque no sé, es satisfacerme a mí misma y estar yo contenta con el proceso. Quiero evolucionar, ¿no? Y quiero cambiar y quiero que haya nuevos retos. Entonces yo creo que esa es la presión mayor, ¿no? Pues seguro que eso lo consigues. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Cadena SER. La radio.